Thank you very much for the lovely greeting and the invitation to Ecuador in the first place. Muchísimas gracias por su bienvenida y es un placer estar aquí. This is, I think, about my 6th or 8th trip here. Creo que esta es mi quinta o sexta experiencia aquí. And I should start by saying Ecuador does not have the same problems as the rest of the world. Y debo decir que Ecuador no está pasando por los mismos problemas que está pasando el resto del mundo. That's a good reason to try avoiding them before they happen. Y es por eso que estamos en una buena situación para evitar que pase lo que está pasando en otros lados. Now, the main problem for the rest of the world is economic crises. Y el problema que se está dando en el resto del mundo es la crisis económica. And there's a vigorous debate about what causes economic crises. Hay un vigoroso debate sobre qué es lo que ha causado esa crisis económica. And if you look at the conventional explanations, and particularly the way that conventional economics explains crises, Y si vemos la explicación convencional de lo que ha sido la causa de la crisis económica, the fundamental thing they blame is government spending. la causa que se dice es fundamentalmente el gasto público. So if you look at the European Union, for example, with the Maastricht Treaty, Si, por ejemplo, vemos el caso de la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, that thought the most important thing was to limit government debt to no more than 60% of GDP. su propuesta era no hacer que el gasto público sea más del 60% del PIB. And to limit government deficits, the increase in government debt each year, to no more than 3% of GDP. Y ese aumento del gasto público no debía exceder en el tiempo en un 3%. Now, it's fairly obvious that Europe had the worst economic crisis amongst the countries that had a crisis. Sí, y es obvio que ahora ellos están sufriendo una de las crisis económicas más fuertes del mundo. You had Spain with an unemployment rate of 28%, Tiene España ahora, como sabemos, un desempleo del 28%. and even now, 10 years after the crisis, even including Germany, the average unemployment rate there is about 10%. Y ahora, aunque se dice que ya se ha superado la crisis de allá, el desempleo en Alemania sigue con 10%. But I want to take a longer-term perspective and look at the country for which we have the longest-running data, which is America. Y sí, bueno, tampoco nos vamos a poner a hablar muy profundamente de la crisis que se está dando en Estados Unidos, por la que ya pasó. So this chart shows the government debt in America, which is the red line, Podemos ver en la tabla que está en la diapositiva la línea roja, que es la línea de deuda, and the annual change in that government debt, which is the blue line. y vemos en la línea azul el cambio en la deuda anual. Now, we know that there are two great crises in America's history. In fact, there are three. Y bueno, sabemos que hay dos crisis en la historia de Estados Unidos. Bueno, de hecho son tres. And if you look at what was happening to government debt before, the two ones we all know about, which are the Great Depression and the 2008 crisis the Americans called the Great Recession, Y si vemos lo que ha sucedido en las dos crisis más conocidas, la Gran Depresión y la crisis del 2008, government debt was falling before both those crises. la deuda del gobierno estaba cayendo antes de esas crisis, Even with the Iraq War. incluso con la guerra de Irak. Now, after the crisis, that's when government debt started to rise. Y fue después de la crisis que esa deuda comenzó a aumentar. And there's another great crisis in 1837, Y vemos también una gran crisis en 1837. and government debt quite literally fell to zero before that crisis. Y la deuda pública cayó hasta casi cero antes de esa crisis. And it didn't change after the crisis began. Y no cambió hasta después de que comenzara esa crisis. Now, another source of debt is private debt, Y otra fuente es la deuda privada. and that's what I identify as the main cause of both false booms and real crises. Y esa vendría a ser una causa de estos booms falsos y de las crisis. So the red line again is the level of debt as a percentage of GDP, Y la línea roja acá es la línea de deuda en el porcentaje de PIB. and the blue line is the annual change in that debt. Y la línea azul es el cambio anual. And that is identical to the level of credit in the economy. Y eso tiene que ver mucho con el nivel de deuda y la economía. Because when a bank lends you money, they also give you an equivalent amount of debt. Porque cuando un banco nos presta dinero, también nos da el equivalente en deuda. So the annual change in credit spending capacity you have is equal to the annual change in debt
you owe the banks. porque esa capacidad de deuda tiene una relación directa con el crédito anual. Now what you can see is private debt was rising before each of those three crises. Y lo que vemos acá es que la deuda privada estaba aumentando antes de esas tres grandes crisis, Including the one that government debt did nothing during. incluyendo estos recuadros en los que tuvo una gran participación del gobierno, Which was the crisis of 1837. que fue la crisis de 1837. Then private debt began to fall after the crisis, Luego la deuda privada comenzó a caer después de la crisis, and in each case, the annual change in debt was negative. y en todos esos casos el cambio de la deuda era negativo, Meaning credit, rather than adding to demand, the annual change in debt was reducing demand. entonces en lugar de aumentar la demanda, esto estaba reduciendo la demanda. It fell by about 10% per year for about 4 years during the crisis of 1837, Y cayó en un 10% durante 4 años en la crisis de 1837. It fell about the same for about 3 years during the Great Depression, Sucedió lo mismo más o menos durante 3 años durante la Gran Depresión, and it fell for a couple of years by about 6% during the Great Recession. y sucedió lo mismo con una caída del 6% durante unos cuantos años durante la Gran Depresión. So the empirical data tells you it's private debt that looks like it has the major role rather than government debt. Y esto nos muestra que más que el gasto público es la deuda privada la que está jugando un rol importante acá. So now I want to explain what the mechanism is behind that. Y ahora me gustaría explicarles un poco el mecanismo que está detrás de eso. And the simplest and deepest point is that your expenditure is somebody else's income. Y un aspecto, un pilar ahí es que el gasto nuestro es el ingreso de alguien más. And there are two sources of your capacity to spend. Y existen dos fuentes de nuestra capacidad de gasto. One is the turnover of money you already have, Uno que sería el turnover o la facturación de la moneda existente, and the second is new money. y el segundo es el dinero nuevo. And that can be created by exports exceeding imports, Y eso puede ser creado cuando las exportaciones exceden las importaciones, and that's included in how we define GDP already. y eso también toma en cuenta el PIB. And government spending exceeding taxation, Los gobiernos gastan más de lo que están recibiendo en And that's impuestos, and that's also included in how we count GDP. y esto también toma en cuenta en el cálculo del PIB. But the third one is banks lending more than they get back in repayments. Y el otro aspecto es que los bancos están prestando más de lo que reciben en los reembolsos. Now that's not counted in GDP, but it's crucial. Eso no se cuenta en el PIB, pero es crucial. And what you see when you look at the data is that booms are caused by bank lending expanding very rapidly and people spending that new money into the economy. Y si nos ponemos a pensar, los booms se causan justamente porque los bancos están prestando muchísimo, entonces hay movimiento grande de dinero. And then a bust follows when the growth in private debt stops. Y una caída sucede cuando estos préstamos del sector privado se detienen. Now this is completely ignored by conventional economics, Y esto no lo está tomando en cuenta la economía convencional, but the data is overwhelming. pero los datos en realidad son abrumadores. So here is the relationship, the level of credit in America going back to 1990 and the level of unemployment. Aquí podemos ver una relación entre el crédito y el desempleo en Estados Unidos. And it's obvious when one goes up, the other goes down. Y es obvio, como vemos en la imagen, que si uno sube, el otro baja. According to mainstream economics, there should be no relationship between those two variables. Según la economía convencional, no debería haber una relación entre estos dos factores. But the correlation is minus 0.89, which is huge. Y la correlación es de hecho 0,89, que es muy alto. Then looking at Japan, Ahora, si vemos el caso de Japón, which had its crisis back in 1990, que tuvo su crisis en 1990, between 1970 and today, the correlation between credit and unemployment is minus 0.91. desde 1970 hasta ahora, la correlación entre el crédito y el desempleo ha sido 0,91. The most extreme example is Spain, El caso más extremo es el de España, where credit went from plus 36% of GDP in 2007
to minus 19% in 2014. Y vemos que hubo un cambio de crédito de más 36% del PIB en 2007 a 19% en el 2014, menos de 19%. So this component of demand, which is completely ignored by the Maastricht Treaty and completely ignored by conventional economics, is by far the major determinant of economic performance. Como podemos ver, estas tendencias son un factor muy importante que define la economía, pero que han sido dejadas de lado a partir del Tratado de Maastricht. And it also drives asset markets. También tenemos los mercados de activo. So here's the correlation between the change in new mortgages and the change in house prices in America. Y aquí podemos ver un cuadro que muestra la correlación en Estados Unidos del cambio de crédito hipotecario y el cambio de precios Which is inmobiliarios. 0.8, which again is extremely high. Aquí vemos una correlación de 0,8 que es sumamente alto. And conventional economics says that we assume that is zero. Y según la economía convencional se dice vamos a asumir que el valor es cero. The same for Japan. Lo mismo sucede con Japón. And the same for Spain. Lo mismo con España. So this is an extremely important part of how the economy functions that conventional economic theory ignores. Y esta es, como les decía, una parte importante de cómo funciona la economía que los economistas convencionales no están tomando en cuenta. So credit, which is the annual change in debt, is not the biggest part of GDP and demand, but it's the most volatile part. Y el cambio anual en el crédito es algo que es muy volátil, que va cambiando. And you can have a crisis if credit falls, even if everything else is still growing. Y se puede dar una crisis cuando el crédito cambia o baja, sobre todo, aunque los otros elementos se mantengan estables. Now I want to give an example which is very relevant to Ecuador, Y quisiera darles un ejemplo que me parece es muy relevante para Ecuador, because you still have a very low level of private debt. porque tienen ustedes todavía un bajo nivel de deuda privada. So I don't see this as a major issue for Ecuador. Y me parece que este no es un problema tan grande para Ecuador. But if you don't think about it carefully, one of these days it might be. Pero si no lo pensamos detenidamente, podría darse este problema. So imagine an economy which has a GDP of $1 trillion. Entonces nos vamos a imaginar una economía que tiene un PIB de $1,000 millones. And that's growing at 10% per year. Tiene un porcentaje de crecimiento de 10% anual. And private debt is about 50% of GDP, Y la deuda privada es inicialmente de 50% del PIB, which is $500 billion. que sería 500 mil millones de dólares. And that's growing twice as fast as GDP. Y esto crece el doble de lo que crece el PIB. And the range of numbers are quite within the range we see in actual economic data. Estos valores se relacionan mucho con lo que realmente pasa en la economía. So if debt's growing at 20% per annum and it's $500 billion, in that year the change in debt will be $100 billion. Entonces, si hacemos el cálculo del 20% anual con el 500 mil millones, tenemos una demanda total de 1.100 millones de dólares. So total demand is $1.1 trillion. Entonces, la demanda total es de 1,1 trillones de dólares. Now, if the economy grows 10% the next year, then turnover of existing money is 1.1 trillion. Y si el siguiente año sigue con esta tendencia, el dinero existente sería de 1.100 millones de dólares. And if growth of debt slows just to 10% per year, Y si el crecimiento de la deuda se reduce o se ralentiza a 10% anual, then 10% of $600 billion is $60 billion. el 10% de esos 60 mil millones de dólares anuales sería 600. And total demand is $1.16 trillion, Y la demanda total sería 1,6 mil millones de dólares, which is 60 billion more demand than the year before. que sería 60 más de lo que fue el año anterior. So total demand still grows. Entonces la demanda total sigue creciendo. Now, if you find yourself in the situation that countries like the United States, United Kingdom, Japan, Australia, Canada, Switzerland, Sweden, Norway, Denmark, etc., are in,
Y si Lots of- recordamos lo que está Virtually sucediendo, every country has kept Ecuador. bueno, ya sabemos que son muchos países, sobre todo en el norte, Canadá, Suiza, Alemania, España, Yeah. Japón, Norway, Noruega, Sweden, Suecia, Switzerland. Suiza. They all have debt levels of about 200% of GDP. Ellos tienen una deuda de más o menos 200% de su PIB. So if you had an economy like that with a GDP of 1 trillion, Entonces, si tenemos una deuda inicial de 1 trillón, its debt level would be $2 trillion. can you say that? 2 trillion, 2,000 billion. Sí, sería entonces el dinero existente $2.000 millones. Now, if that's growing at 20% per annum, Eso crecería un 20% anual then credit to base demand is $400 billion. y la demanda base del crédito sería de 400.000 millones. So total demand is 1.4 trillion. La demanda total sería 1,400. Now, the next year, if GDP still grows by 10%, that becomes 1.1 trillion. Si la facturación del siguiente año del dinero existente sería a $1.100.000 anual. And then if debt growth slows down to 10% per year, Y el crecimiento de la deuda se reduce a un 10% anual, then 10% of 2.4 trillion is 240 billion. ese 10% sería un equivalente de $240 millones. So total demand is 1.34 trillion, Entonces la demanda total sería de 1,340 mil millones. and that's 60 billion lower than the year before. Eso sería 60 mil millones menos del año anterior. So both the level of debt and the rate of change of debt are vital to tell you whether you're going to have an economic crisis or not. Entonces ambos, can you go back? Sorry. And looking at the data over about 50 countries over 150 years, Sí, si observamos los datos disponibles de los últimos 150 años de algunos países, a colleague of mine has roughly worked out that crises occur when debt is more than 1.5 times GDP, según algunos colegas también investigadores, se ha llegado a la conclusión de que la zona de peligro sucede cuando la deuda privada es superior al 150% del PIB. and for a number of years credit, which is the annual change in debt, has been 10% or more of GDP. Y cuando el crédito, que es el cambio de la deuda en un año, es mayor del 10% del PIB. So that's the danger zone. Entonces aquí vemos la zona de peligro. This chart shows you the percentage of the ratio of private debt to GDP Aquí podemos ver en la parte de abajo la proporción de la deuda privada al PIB. back when the crisis began in August of 2007. Justo cuando comenzaba la crisis en agosto del 2007. And this is credit, which is the annual change in debt, Y aquí vemos el crédito, que es el cambio anual de la deuda for the 10 years before the crisis occurred. durante los 10 años anteriores de que la crisis se diera. And you can see United States is down here, UK down here, Portugal, Denmark, Ireland, Spain, Norway, Netherlands, and Australia and Canada. Aquí podemos ver Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Dinamarca, Noruega. Okay? So they were all the ones that, a couple of exceptions, they were the ones that had the crisis. Y con unas pocas excepciones, estos son países que venían la crisis venir. And what tends to happen is a country comes in this way into the box, Normalmente sucede que los países entran en este sentido a este recuadro and then falls out the bottom. y luego caen. And there's Japan. Y acá está Japón. So credit causes a boom. Entonces el crédito causa un boom It adds to debt, so they come in that side. y entonces entran a esta parte de deuda en la zona peligrosa. And then credit turns negative, Luego el crédito se vuelve negativo and they fall out the bottom. y caen. So that's the cycle that causes you a crisis. Entonces esto es el ciclo que ha causado la crisis en Europa. Now this is today's data. Estos son datos recientes. Yeah. These, and many countries that avoided a crisis back in 2008 did it by having a debt finance boom after 2008. Y muchos de los países que evitaron la crisis o lo peor de la crisis del 2008 lo hicieron continuando con la deuda privada y las burbujas de esta deuda So now we privada. have China and Hong Kong with the most extreme levels of debt and credit. Entonces aquí vemos a China y Hong Kong con los niveles más extremos de crédito y de débito. Ireland is doing it again. Irlanda lo está volviendo a hacer.
and then Singapore, Canada, Korea, Belgium, Norway, Sweden, and Australia. Y aquí tenemos a Corea, Canadá, Bélgica, Noruega y Suecia. So those are the countries I expect to have a crisis in the next few years. Yo esperaría que estos sean los países que vayan a tener una crisis en los próximos años. So they only avoided the crisis by continuing to borrow money. Porque ellos evitaron la crisis pidiendo más dinero, más préstamos. All the ones that had a crisis are now down here, Todos los que pasaron por la crisis están acá abajo. and what they have is very, very low credit-based demand. Y lo que ellos tenían era una demanda muy baja de crédito. They were up here beforehand, Estaban acá antes, they're down here now. ahora están acá abajo. So what they're suffering from is not secular stagnation, Y lo que están sufriendo ahora no es lo que se llama una estagnación o un detenimiento secular, but credit stagnation. sino un estancamiento crediticio. There's the UK, there's the USA, Aquí está Estados Unidos, Inglaterra, okay? And then Spain, and so on. España y etcétera. Okay. So why did a conventional economist not see this problem coming? Y ahora la pregunta es, ¿por qué los economistas convencionales no lo vieron venir? Well, they have a model of banking in which banks do not create money. Hay un modelo un poco raro de la economía en el que los bancos no prestan dinero, no crean dinero. They call this model loanable funds, Estos son los llamados fondos prestables. and they have banks operating like an introduction agency between people who save money and people who want to borrow money. Y ellos actúan más o menos como intermediarios entre quienes ahorran dinero y entre quienes prestan ese dinero. And they also have a model in which government money creation by private banks is controlled by the government. O un modelo en el que el dinero de los bancos está controlado por el gobierno, Which they call fractional reserve banking or the money multiplier. que se lo llama como banca de reserva fraccional o multiplicador de dinero. Now, I'm a part of a group of economists which have been claiming for 50 years that these models are myths. Y yo soy parte de un grupo de economistas que hemos estado afirmando durante 50 años que estos son dos mitos, de hecho. They don't describe how banks operate, No describen cómo opera la economía, and they don't explain how money is created. no explican cómo se crea el dinero. And conventional economists believe these models. Estos economistas convencionales no toman en cuenta estos nuevos modelos. And politicians accept their arguments and base economic policy on models that are myths. Y estos modelos míticos que tienen los economistas convencionales son tomados en cuenta por los quienes toman las decisiones políticas, y esto crea un círculo. Now, in the last few years, central banks have started coming out and saying, yes, these models are wrong. Y últimamente los bancos centrales están comenzando a decir este modelo es incorrecto. So this is in 2014, the Bank of England published this paper, Y en el 2014 el Banco de Inglaterra emitió un comunicado. and they said how money is created today differs from the description found in some economic textbooks. Y dice, la manera en la que el dinero se crea hoy en día difiere de la descripción que se encuentra en muchos textos de economía. Now, by some, they mean almost all economics textbooks. Y bueno, puede ser que no todo el mundo esté siguiendo los textos de economía. And what they say is rather than banks receiving deposits when households save and then lending them out, bank lending creates deposits. Y bueno, este texto sigue diciendo que en lugar de que los bancos reciban depósitos cuando los hogares ahorran y luego prestan este dinero, de hecho los bancos están prestando depósitos creados. Yeah. And they say central bank loan money is not multiplied up into more deposits. El dinero del Banco Central no se está multiplicando en más depósitos. So both those models are wrong, according to the Bank of England. Entonces, estos modelos son incorrectos según el Banco de Inglaterra. And Germany's Bundesbank said the same thing. Y el Bundesbank de Alemania dice lo mismo. Banks can create book money just by making an accounting entry. Los bancos pueden crear dinero en los libros o en las cuentas de contabilidad solamente poniendo una entrada ahí. Now, when you look at economic theory over time, you find that economists ignored what happened with private debt because they thought it had no importance in the economy. Y si nos podemos analizar las teorías de los economistas convencionales, vemos que ellos no están tomando en cuenta la deuda privada. So one of the first people to work out the role of debt in the economy was Irving Fisher. Irving Fisher fue uno de los primeros economistas que comenzó a tomar en cuenta el dinero privado. And he developed a theory called debt deflation. Y él creó la teoría de la
deflación de deuda. And that's an accurate theory. Y esta es una teoría bastante precisa. Ben Bernanke, who became, of course, chairman of the Federal Reserve, Ben Bernanke, que es jefe de la Reserva Estatal, rejected that theory as an explanation of the Great Depression. él rechazó esta teoría como explicación de la Gran Depresión. So I think it was quite deserving he was in control when the next crisis began. Y bueno, se sabe que él estaba en control de cuando se dio la siguiente crisis. And his argument was to say that lending is a pure redistribution. Y según Bernanke, esto es una pura redistribución de la economía, Which should have no significant macroeconomic effects. que no debería tener efectos macroeconómicos I've just significativos. shown you the size of the effects they do have. They are not pure redistributions at all. Y como les mostré, no se trata de simple redistribución, es mucho más complejo. Now here is Paul Krugman, Paul Krugman, ¿sí? a recent Nobel Prize winner and a progressive conservative economist. Que es un economista conservador y que recién ganó un premio Nobel. And he points out that economic theory ignores the role of debt. Y él dice que la economía convencional está ignorando la importancia de la deuda. Now, if the myths were true, that would be okay. Si esos mitos fueran verdad, estaríamos But bien. of course, they're not. Pero obviamente son falsos. So mainstream economics is ignoring crucial data and crucial causal mechanisms in the economy. Y como vemos, esta economía convencional está dejando de lado datos sumamente importantes. So banks don't lend out deposits. Entonces, los bancos no están prestando depósitos. Instead, they create deposits when they create debt. En lugar de eso, están creando depósitos cuando crean deuda. So this is a table from my software package I call Minsky. Esta es una tabla que he elaborado en base a las teorías de Minsky And it does what accountants do. y hace lo que hacen los contadores. It divides accounts into assets, liabilities, and equity. Divide las cuentas en activos, pasivos y capital. And the basic law is assets minus liabilities must equal equity. Entonces vemos que los activos menos los And what you see pasivos es el patrimonio. when a bank lends money to firms, it increases its asset of the loans it's made to firms, and the money in the bank account of the firms rises by exactly as much. Vemos aquí la relación entre los préstamos de las firmas, So that's- entre activos y pasivos. That's how they create money. Es de esta manera, como vemos en este cuadro, como se crea el dinero. It's extremely simple, Es sumamente simple. much less complicated than the fractional reserve banking model. Es mucho más sencillo que el modelo fraccional. And notice reserves play no role. Y las reservas y los préstamos, de hecho, no están las reservas únicamente no están tomándose en cuenta, no son importantes. Whereas they're given a crucial role in the mythical model of fractional reserve banking. Mientras que las reservas sí tenían mucha importancia en las teorías convencionales. Instead, what they're used for is transfers between banks, Lo que se hacía era transferencia entre bancos and also when the public, like yourselves in Ecuador in particular, want to have their money in form of cash rather than bank deposits. y eso también se relaciona con que la gente prefiere tener el dinero en efectivo y no que haya mucho transferencia electrónica. And there's also the link between you and the government when the government taxes you or spends money on you. Y también está el aspecto de los impuestos que nos cobra el Estado. So what a bank license is a license to create money via creating debt. Entonces, lo que hacen los bancos literalmente es crear una licencia para crear dinero por medio de la creación de deuda. And I'll bring up my software package Minsky very quickly. Aquí les puedo mostrar cómo funciona esta plataforma. And this is simulating what I've shown you in that table a moment ago. Y esto es una simulación de lo que les estaba mostrando antes en las tablas. And what I'm showing is bank lending is constrained by the amount of equity they have, not by their reserves. Entonces vemos aquí que las reservas no están jugando un papel tan importante. And if you have a change in how much leverage they're willing to have, you can have a financial crisis when the banks stop lending money. Y aquí vemos que si cambiamos un poco las cifras y hay un detenimiento en los préstamos que hacen Or los when bancos, firms- puede haber una crisis. Or when firms try to repay their debt more rapidly. O por ejemplo acá si las compañías tratan de reembolsar el dinero más rápidamente. So it's possible to model the real process
rather than having to model a fictional process. Entonces aquí se puede hacer un modelamiento del proceso real en lugar de hacer un modelamiento no real. And this comes down to the behaviour that actually causes a crisis. Y esto puede mostrar el comportamiento que puede crear la crisis. And the post-Keynesian economist Hyman Minsky put it best. Y Hyman Minsky lo pone de la siguiente manera. He said the fundamental instability of a capitalist economy is upwards. Y él dice que la inestabilidad fundamental de la economía capitalista es ascendente. The tendency to transform doing well into a speculative boom is the basic instability in a capitalist economy. Dice que la tendencia de transformar haciendo bien al boom de inversión especulativo es inestabilidad básica en una economía capitalista. So what you see happening time and time again Entonces lo que vemos que está sucediendo cada vez is that borrowers commit to a new debt during a boom, es que los prestamistas se están comprometiendo con una deuda durante un boom. but the boom changes the distribution of income, El boom en sí cambia la distribución del ingreso leads to a slump, y esto lleva a una caída. and the level of debt to GDP ratchets up in a series of booms and busts until you have a final crisis. Y la relación entre deuda y PIB tiene una fluctuación muy importante. And you can see this if you think about the economy dynamically and in monetary terms. Y esto tiene mucho sentido en la economía dinámica y también en términos monetarios. And because conventional economists don't think about it dynamically and certainly don't think about it in monetary terms, Y ya que la economía convencional no está tomando en cuenta los términos monetarios ni tampoco las dinámicas, that's why they didn't see the crisis coming. es por eso que no vieron la crisis venir. So I want to show you a different way of thinking about the economy. Entonces les voy a mostrar una manera distinta de ver la economía. They work up from the bottom, models of consumers and firms, Y esto se basa en un modelo de empresas, de individuos, and try to derive the entire economy from that. y deriva la economía de manera ascendente. I'm going to go in the opposite direction, Yo voy a ir en la dirección opuesta. start from definitions in macroeconomics, Vamos a empezar con la definición de macroeconomía and derive the economy's behaviour that way. y vamos a ver el comportamiento a partir de eso. So one of my three definitions is the rate of employment, Entonces, para esto tengo tres definiciones. Primero, la tasa de empleo, which is simply how many people have a job divided by the total population. que es básicamente qué parte de la población tiene empleo. The second is how much wages make up of GDP. La otra es la participación de los salarios dentro del PIB. And the third is the ratio of private debt to GDP. Y luego vemos la relación de deuda con PIB. And I have very simple models of how workers behave and capitalists behave. Y tengo modelos muy sencillos de cómo se comportan los inversores y los empleadores. And I'm ignoring fraudulent borrowing here. Y en esto no estoy tomando en cuenta los préstamos fraudulentos. I'm just looking at genuine borrowing for genuine investment rather than what's called Ponzi financing. Estoy tomando en cuenta solamente estos movimientos genuinos y no los llamados Ponzi. And that's the same model of those definitions done in my program Minsky. Y en este programa con Minsky les quisiera mostrar un modelamiento de esto. And if I simulate this model with a very low level of desire to invest by capitalists, Y si desarrollamos este modelo con un deseo bajo de invertir de los capitalistas, you get an economy that is clearly converging towards equilibrium. vemos que hay una economía que llega a un equilibrio. Now, if I change the parameters Si cambio los parámetros and make the capitalists more willing to invest, y hago que los capitalistas tengan más intención de invertir, which is superficially a good thing, que es superficialmente algo positivo, it leads to a very different behaviour. esto lleva a un comportamiento muy distinto. Notice the cycles in employment were falling, now they're starting to get larger. Veamos aquí cómo los ciclos de empleo que estaban reduciéndose comienzan a crecer. This is the stage that mainstream economists misinterpreted as what they call the Great Moderation. Y eso es lo que muchos economistas convencionales dejaron de lado y decían que era un decrecimiento. The wages share of GDP is falling. La participación de los salarios está cayendo. The ratio of private debt to GDP is rising.
la proporción de deuda con el PIB, está aumentando. So income inequality is rising as well. Entonces, la inequidad de ingreso también aumenta. And you ultimately have a total breakdown. Y aquí vemos un destrozo, una caída. Now that's an extremely simple model. Este es un modelo sumamente simple, But it shows, just from those definitions, what we saw happening in the real world. pero en base a esto podemos explicar lo que sucede en el mundo real. If I go slightly more complex model, Si voy a un modelo más complejo and simulate this, y simulo esto, the same basic characteristics turn up: diminishing cycles and then rising cycles. vemos que hay una tendencia de que los ciclos se reducen y luego aumentan. There are no exogenous shocks causing this behavior. No hay un shock exógeno que esté causando este It's comportamiento. all the endogenous dynamics of a capitalist economy with finance. Es una dinámica endógena. And if I go one step further on and include price dynamics inside here, Y si a esto le incluyo los precios en el modelamiento, then I get a crisis involving deflation as well. y aquí tengo una crisis que también está teniendo en cuenta la deflación. Now, these are extremely simple models, Estos son modelos sumamente sencillos. very, very early stages in developing a more complete model of capitalism. Estamos trabajando para crear un modelo más que incluya más, sea más complejo. But already they generate more understanding of the capitalist economy than the most complicated neoclassical models. Pero a pesar de que está en un estado de ser sencillo, ya está explicando mucho más de lo que ha explicado la economía convencional. So what you get is all these phenomena we saw in the real world: Entonces, esto muestra los fenómenos que se están dando en el mundo real. a rising level of private debt to GDP, Una creciente deuda privada con relación al PIB an apparent great moderation before the crisis, y una aparente gran moderación antes de una crisis. rising income inequality, Hay una creciente inequidad de ingreso, with capitalist income remaining roughly stable, mientras que el ingreso capitalista se mantiene más bien estable. with more income going to bankers and less going to workers. Más ingreso viene a los banqueros, menos a los trabajadores. Now, if you look at the American data, that's what happened to America. Y si vemos los datos de Estados Unidos, es lo que pasó ahí. You had these falling cycles in unemployment, Vemos estos ciclos decrecientes de desempleo, falling cycles in inflation, también tendencias decrecientes de inflación. and mainstream economists took the credit for that and called it the Great Moderation. Y esto es lo que los economistas convencionales decían la gran moderación. They were ignoring the rising level of private debt to GDP, Estaban ignorando la creciente tendencia de la deuda privada con relación al PIB, because according to their bad models, it doesn't matter. porque para ellos este es un factor que no tenía importancia. Then credit goes negative, Luego vemos que el crédito se vuelve negativo. inflation explodes, and unemployment explodes, and inflation becomes deflation. El desempleo aumenta muchísimo y la inflación se vuelve deflación. So it's essential to do the opposite of what mainstream economics tells you to do. Entonces es esencial hacer justamente lo opuesto de que han hecho lo que ha hecho la economía convencional hasta ahora. And include private debt and credit as essential macroeconomic indicators. Es esencial incluir a los indicadores macroeconómicos claves de la deuda y crédito privados. So this crisis was not a black swan. Entonces esta crisis no fue un cisne blanco. It was an obvious crisis going to happen because of what was happening to private debt. Y es una crisis que era obvia, que iba a pasar por lo que se estaba dando en la deuda privada. So here's, again, looking at the United States since 1945 to the crisis. Aquí podemos ver a partir de 1945 lo que estaba sucediendo en Estados Unidos antes de la crisis. The red dotted line there is zero. Aquí vemos que la línea de crédito estaba casi en cero. So from 1945 all the way to 2008, credit was positive. Entonces vemos que desde 1945 al 2010 el crédito era positivo. It turned negative, that's what's caused the crisis. Y luego vemos que se vuelve negativo, lo que provocó la crisis. It's positive again now, which is partly what's caused the recovery. Y ahora está positivo y en parte es lo que ha causado la recuperación. Take a look at the same thing for Japan. Lo mismo sucede con Japón.
rising private debt, Vemos una creciente deuda privada, credit going from 25% positive to about minus 15%, vemos una baja en el crédito de 15% a menos 20%. and the same for Spain. Lo mismo sucede en España. Huge increase in private debt from 80% to 220% of GDP, Aquí vemos también la creciente tendencia de la deuda privada and credit going from plus 35 to minus 20% of GDP. y el crédito fue de más 35 a menos 20 del PIB. UK, El Reino Unido, private debt remaining about 60% of GDP until Maggie Thatcher gets elected. aquí vemos que la deuda estaba en 15% hasta que Margaret Thatcher fue electa. Then it more than trebles to 200%, Y acá se casi triplicó, más de triplicó al... and then credit going from plus 20 to minus 5% of GDP. Y aquí vemos que el crédito fue a menos 5% del PIB. Ireland, the most extreme example. Vemos el caso más extremo, el de Irlanda. Private debt went from 80% of GDP to 320% of Aquí vemos GDP que fue de 80% del PIB a 300, más de 300 del PIB over 10 years. en 10 años. That's why they call themselves the Celtic Tiger. Es por eso que se llaman el tigre que retrocede. And they went from credit being 50% of GDP to minus 30%. Y fueron en crédito del 15% a una cifra negativa. So all these things are obvious when you look at the data properly. Entonces, todas estas son tendencias que si vemos los datos son obvias. Now, the countries that avoided a crisis have not yet had negative credit. Y aquí vemos lo que está sucediendo en los países que han evitado la crisis. There's China with rising private debt from when the crisis began from 120 to 220% of GDP. Vemos que tienen una deuda privada ascendente. Credit between 40 and 20% of GDP, but still positive. Aquí vemos que el crédito bajó, pero se sigue manteniendo positivo. Here's Korea. Aquí vemos Corea, Same story. la misma historia. Canada, El caso de Canadá, which looks like it's having a crisis right now, que parece están pasando por una crisis justo ahora. hasn't said about, but it's heading towards negative credit. Se está dirigiendo a un crédito negativo. And my home country of Australia, Y mi país, Australia, same story. la misma historia. So the data very strongly lets you differentiate between countries which had a crisis and countries which are going to have a crisis. Entonces vemos que los datos son consistentes de los países que pasaron por una crisis y los que van a tener una And crisis. here's Germany, Acá vemos el caso de Alemania, which benefits from the euro and from an enormous trade surplus. que se beneficia de tener el euro y de tener una gran superficie de comercio. Its debt is, private debt is well below 1.5 times GDP, Su deuda es inferior a 150% del PIB and credit is very low as well. y el crédito es muy bajo Now, también. in Ecuador is 30% of GDP, Y private debt level. es un poco similar al caso de Ecuador. So you're not facing anything like these problems. No están pasando por estos problemas. But I want to focus on something you may be doing right now which could cause problems. Pero me gustaría topar un tema que está sucediendo, me parece, en Ecuador que podría causar problemas, And that's the idea of trying to save money, que es el deseo de querer ahorrar dinero, whether that's by households saving money or the government saving money. ya sea porque los hogares están ahorrando dinero o porque el Estado lo está haciendo. But one thing which you can only understand when you think about the economy in a monetary way Pero hay algo importante de cómo percibir la economía de manera monetaria. is the aggregate level of savings is always zero. Es que los niveles agregados de ahorro son siempre dan cero, Your saving is somebody else's dissaving. porque el que nosotros ahorremos quiere decir que alguien está desahorrando. So what saving actually does is slow down how fast money turns over. Porque lo que hace el ahorro es ralentizar el movimiento del dinero. And if you slow down how fast money turns over, you reduce GDP. Y si eso se va volviendo más lento, esto afecta al PIB. So imagine an economy which has $300 billion in money and a GDP of $600 billion per year. Imaginemos una economía en la que hay 300.000 millones de dólares y el PIB anual es de 600.000 millones de And I'm going to dólares. divide it into three sectors. Y lo voy a dividir en tres sectores. Lots of poor households,
muchos hogares pobres, a few rich ones, unos cuantos ricos and the firm sector. y el sector empresarial. And imagine each group has 100 billion in savings, Vamos a imaginar que cada uno de estos grupos tiene 100.000 millones. and they each spend 100 billion per year on the other two groups. Y vamos a imaginar que cada uno gasta 100.000 millones anuales en los otros dos grupos. Now let's say private households then decide to try to save $10 billion per year. Pero ¿qué sucedería si uno de estos sectores decide ahorrar esos 100.000 millones por año? So you can represent this in what I call a more table. Y esto lo podemos representar en lo que yo llamaría After a guy called Basil Moore. la tabla Moore, que es en base a... So this matrix shows you expenditure and income for the whole society. Esto es una tabla que muestra el ingreso y el gasto de toda la sociedad. So here are the poor households spending $200 billion per year, 100 billion on the rich and 100 billion on the firms. En la primera línea vemos que los pobres gastan menos 200, bueno, en su mismo grupo, 100 en los ricos y 100 en las That's their expenditure. empresarial. Ese es el gasto. That's their expenditure. That's the income from that expenditure. Los 200 sería el gasto, los 100 de los otros dos grupos sería el ingreso por ese gasto. So all rows are necessarily zero. Entonces esto lleva a cero. And if you add up the diagonals, you get expenditure, the expenditure measure of GDP. Y si tomamos en cuenta estas diagonales, vemos que eso es el gasto con relación al PIB. And if you add up the off diagonals, you get the income measure of GDP. Y si tomamos en cuenta los otros valores, eso es la medida del ingreso del PIB. And they're necessarily the same. Esos son necesariamente lo mismo. Then imagine poor households decide to spend $5 billion per year less on each of the rich households and the firms. Y vamos a asumir que los hogares pobres van a gastar 5.000 millones de dólares anuales menos en el sector rico y empresarial. That means the income of the rich and the firms has fallen by $5 million per year each. Esto quiere decir que en el sector rico y empresarial van a tener un ingreso menor en 5. If they keep on spending the same way, the income of the poor households remains the same. Si siguen teniendo el mismo gasto, los ricos se mantendrían en 100 acá. So they can save $10 billion Podrían that entonces year, ahorrar 10.000 millones de dólares por año, but the rich households and the firms just saved by $10 billion. pero el sector de rico y empresarial están desahorrando en 5. Now, aggregate savings are still zero, Entonces el ahorro agregado se mantiene en 0 and GDP has fallen by $10 billion, y el PIB cae en 10.000 millones, which is exactly equal to the amount of money the poor households were attempting to save. que es exactamente el mismo dinero que están ahorrando el sector pobre. Now, imagine the rich households and the firms also decide to save by spending less money. Y ahora vamos a asumir que el sector rico y empresarial también decide ahorrar. So they restore the situation where everybody is saving zero, Entonces esto nos lleva a la situación en la que el cálculo de ahorro vuelve a ser 0. GDP has fallen by $30 billion now. El PIB para esto ha caído en 30.000 millones. Well, I can simulate this in my computer software package Esto podría simularlo en mi plataforma and show that if you attempt to save money, all you really do is reduce GDP. pero esto nos va a mostrar que cuando hacemos esto, con el intento de ahorrar dinero, lo que está haciendo es reducir el PIB. So what I'm showing here Entonces, lo que les voy a mostrar acá are the poor households are spending $100 billion per year on the rich, aquí vemos que el sector pobre está gastando 100 and en the same on the firms. sector rico y en las empresas. The rich are spending on the poor and the firms. Lo mismo ricos en pobres y empresas, The firms spend on the poor and the rich. y las empresas en los pobres y los ricos. And if I simulate this, Y si hago la simulación, I get the same dynamic numbers now that I showed you on that graph on the table a moment ago. esto va a mostrar las mismas cifras dinámicas que les mostré antes en las And now I'm slides. going to have the poor households deciding to spend 5 less on the rich and Pero- 5 less on the firms. Si acá reduzco en el sector pobre 5 en que gastan en el sector, GDP has fallen by 10,
vemos que esto produce una caída del PIB en 10. The poor households are saving, Los sectores pobres están ahorrando, the rich and the firms are dissaving, el sector rico y empresarial está desahorrando, the aggregate is still zero. el agregado sigue siendo cero. And now if the rich and the firms decide to do the same thing, Y si el sector rico y empresarial deciden hacer lo mismo, all you've done is reduce GDP. todo lo que se ha hecho acá es reducir el PIB. So it's very short-sighted to think you can save money to stimulate the economy. Entonces, es bastante miope el decir que ahorrar dinero va a ayudar al PIB. And if you look at American data, this appears to have been happening to America since 1980. Y esto se refleja en lo que está sucediendo en Estados Unidos hasta los 80s. Back in 1980, the broadest measure of the rate at which money turned over Porque en esa época se hacía un cálculo del ratio. said that each dollar turned over roughly 3.5 times per year. Se hacía un cálculo de que cada dólar equivalía a 3.5 de deuda anual. Now it's turning over about 1.3 times per year. Ahora se está gastando 1,3 veces por año. That's a huge cost to the amount of GDP you could generate out of the same amount of money. Esto es un gran costo que se podría generar a partir del PIB. So to actually have any group saving, another group must dissave. Entonces, como les decía, el que un grupo ahorre implica que otro grupo desahorre. And the interesting question is, are there groups that can afford to dissave? Y mi pregunta sería si los grupos pueden permitirse esto de desahorrar. Now, if you think about Ecuador's oil exports, when you export more than you import, the foreign sector is dissaving in your favor. Porque si vemos el caso de Ecuador, si exporta más de lo que importa, quien está del otro lado está desahorrando. So a trade surplus lets you accumulate money. Entonces eso tiene un efecto en la acumulación de dinero. And all groups in Ecuadorian society can accumulate more money when you run a trade surplus. Entonces todos los grupos monetarios en Ecuador pueden acumular dinero siendo parte de este ciclo. It can also happen when the banking sector dissaves, También cuando el sector bancario desahorra, and it does that by lending more than it gets back in deposits. y lo hace cuando presta más de lo que recibe en reembolsos. Now that creates money for whoever borrows money from the banks, Y eso obviamente va a crear dinero en quien recibe ese préstamo. but it also creates an identical amount of debt. Pero al mismo tiempo crea la misma cantidad en deuda. So it doesn't really change your financial position. Entonces no cambia realmente la posición financiera. The government can also dissave by having its spending being greater than taxation. El gobierno también puede tener desahorros cuando gasta más de lo que cobra tributariamente. I have no argument that government can spend money badly, okay? Y ese no es un argumento para decir que el gobierno pueda gastar mal el dinero. But if it doesn't spend, you don't save. Pero si el gobierno no gasta, nosotros no ahorramos. And there's no offsetting, when the government spends on you, there's no offsetting liability back by you to the government. Y cuando el gobierno gasta en nosotros, no siempre hay un equilibrio de cuánto nosotros retribuimos al gobierno. The o al Estado. government carries the debt rather than you. Porque es el gobierno el que mantiene esa deuda, no nosotros. So the question then is, under which circumstances can the government sustain doing that? Entonces la pregunta sería, ¿en qué casos los gobiernos pueden mantener esa But tendencia? if it tries to do the opposite by taxing more than it spends, Pero si el gobierno hace lo contrario, de cobrar más impuestos de lo que en realidad gasta, it forces you to dissave. nos obliga a nosotros a desahorrar. So what you have to do is work out how can you balance these desires to save with these ways of creating money. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio de cómo se hace estos desahorros y ahorros. So, concluding lessons. Watch private debt and credit very carefully. Don't ignore them like the mainstream economists do. Entonces, como lecciones aprendidas, podría decir que hay que prestar muchísima atención al crédito y la deuda privada y no ignorar lo que han hecho muchos economistas convencionales. And prevent banks lending money to finance purchases of assets. También es importante evitar que el crédito se use para financiar compras de activos, Because that's what actually causes rising asset prices. porque eso es lo que crea el aumento de precio de los activos, As you saw in Spain, in particular in Ireland. como sucedió en España y sobre todo en Irlanda, And that will ultimately give you a crisis. que esto fue lo que llevó a la crisis. Learn from countries that have limited the amount of
real estate speculation that occurs. Es importante también aprender de los países que han logrado limitar la especulación en sistemas inmobiliarios. That includes Germany and Singapore. Esto incluye a Alemania y Singapur. And keep banks in the roles of servants of the economy rather than masters. Es importante tratar a los bancos como servidores, no como dueños del sistema. Whereas in the West, they've become the masters. Porque en Occidente ellos se han vuelto los dueños, los maestros. And they're not masters because they are masters of the universe. Y no son maestros porque son maestros del universo. They're masters because they got a license to create money the government gave them. Y son maestros porque tienen la licencia de crear dinero, que es una licencia que les dio el gobierno. And they abused that license. Y ellos se han aprovechado de Now, esa I know they've licencia. done similar here in Ecuador in the past. Don't let them do it again. Sé que esto ya ha pasado en Ecuador, no lo vuelvan a hacer. And if you want to increase GDP and develop your economy, develop a monetary system that promotes the circulation of money. Y si queremos mejorar o que aumente la economía y el PIB, debemos crear un sistema que nos ayude a circular el dinero. And also develop an approach to economics which is monetary and not obsessed with equilibrium. Y debemos desarrollar una metodología que sea realista, monetaria y que no esté obsesionada con el equilibrio. There's one thing I haven't put in the slides I want to finish on, Me gustaría mencionar algo que no incluí en la diapositiva. and that is Ecuador clearly has a drastic need to develop its industrial base. Y de lo que he visto, la economía de Ecuador se basa muchísimo en la industria, está comenzando a hacerlo. And the most scientific information about how to do that Y la forma más científica de cómo hacerlo has been developed by Harvard University la desarrolló la Universidad de Harvard, in a project it calls the Atlas of Economic Complexity. que es parte de un proyecto que se llama La complejidad del desarrollo económico. So those are the experts I'd bring in to advise your government Y yo diría que esos son los expertos que deberían asesorar a su gobierno, rather than mainstream economists. en lugar de los economistas convencionales. So that's it. Thank you. Eso es todo. Muchas gracias.